Bienvenidos a todos los oyentes a Del Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a hacer un viaje, pero no un viaje cualquiera. Quiero que te imagines por un momento frente a un océano interminable. No tienes GPS, no tienes radio, no tienes mapas satelitales. De hecho, el mapa que tienes en las manos termina abruptamente en un borde en blanco, adornado con monstruos marinos y una frase que dice: más allá hay dragones. Y tu trabajo, tu misión, es subirte a un barco de madera que cruje con cada ola y navegar directamente hacia esa nada. ¿Qué tipo de mente hace eso? Hoy vamos a hablar de los grandes exploradores españoles, no solo de las fechas y los nombres que nos enseñaron en la escuela, sino de la psicología, del terror, de la ambición desmedida y de cómo esos viajes reescribieron nuestra comprensión del planeta. Es que plantearlo así lo cambia todo. A menudo leemos la historia como si el final ya estuviera escrito, olvidando que para ellos cada día era un salto al vacío. Hablamos de los siglos XV y XVI, una época donde la humanidad operaba con un disco duro de conocimiento muy limitado sobre la geografía. Subirse a una de esas carabelas o adentrarse en una selva inexplorada requería una mezcla de valentía absoluta, desesperación económica, fanatismo religioso y, siendo honestos, una pizca de locura clínica. Eran los astronautas de su época, pero sin un centro de control en Houston al que pedir ayuda si algo salía mal. Si algo salía mal, simplemente desaparecías de la faz de la Tierra. Exacto, la analogía con los astronautas me parece perfecta, pero incluso los astronautas saben, a grandes rasgos, qué hay en el espacio. Tienen telescopios. Estos hombres iban a ciegas. Pienso, por ejemplo, en Vasco Núñez de Balboa, el momento en el que cruza el istmo de Panamá en 1513. Imagina la escena. Semanas abriéndose paso a machetazos por una jungla impenetrable, mosquitos, enfermedades, tribus hostiles, y de repente sube a una colina y ve una inmensidad azul, azul que ningún europeo había visto jamás, el Océano Pacífico. ¿Cómo procesa el cerebro humano un descubrimiento de esa magnitud? Debe ser un cortocircuito mental absoluto. Balboa se adentró en el mar con la espada desenvainada y el agua hasta las rodillas para reclamar un océano entero. Suena a teatro, pero es que la escala de lo que acababa de encontrar era incomprensible. Al descubrir el Pacífico, Balboa no solo encontró agua, destruyó la concepción europea del tamaño del mundo. De repente, poniendo el planeta era el doble de grande de lo que los eruditos habían calculado. Es como si mañana nos despertamos y los científicos nos dicen que la Tierra tiene un continente extra del tamaño de Asia, escondido en algún lugar. Ese nivel de asombro y de vértigo ontológico es lo que experimentaron. Y lo irónico de Balboa es que su final fue trágico, decapitado por las intrigas políticas de sus propios compatriotas. La gloria y la muerte caminaban de la mano. Es una constante, ¿verdad? El precio de la exploración. Y si hablamos del Pacífico y de precios altos, tenemos que hablar de la que, para mí, es la mayor hazaña de resistencia humana de la historia: la expedición de Magallanes y Elcano. La primera vuelta al mundo. Salen 5 naves y más de 200 hombres en 1519. Regresa una sola nave, la Victoria, con 18 hombres que parecían fantasmas en 1522. ¿Qué pasó en medio de esos 3 años? Lo que pasó fue el infierno en la tierra, y a la vez el mayor triunfo de la voluntad humana. Magallanes, que era portugués pero navegaba bajo la bandera de la corona española, estaba obsesionado con encontrar un paso por el sur de América para llegar a las Islas de las Especias. Encontró el estrecho que hoy lleva su nombre, un laberinto helado, aterrador, lleno de tormentas. Pero el verdadero terror vino después. Cuando salen al Pacífico, Magallanes piensa que en unas semanas llegará a Asia. No tenía ni idea de que estaba entrando en el cuerpo de agua más grande del planeta. Navegaron durante más de 3 meses sin ver tierra. 3 meses en un barco de madera, sin comida fresca. Es que trato de imaginar la desesperación, el escorbuto, el hambre. He leído que llegaron a comerse el cuero que recubría los mástiles. Así es. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, dejó un relato que pone los pelos de punta. Cuenta que el agua se volvió amarilla y putrefacta. Para poder masticar el cuero de los mástiles, que estaba endurecido por el sol y la lluvia, tenían que dejarlo remojando en el mar durante días y luego lo asaban sobre las brasas. Cazaban ratas en la bodega y se las vendían entre ellos a precios desorbitados. Las encías se les hinchaban tanto por el escorbuto que no podían comer y morían de inanición.
Es en este abismo de sufrimiento donde Magallanes muere en Filipinas por un error de cálculo táctico en una batalla local. Y es Juan Sebastián Elcano quien toma el mando de una misión que ya no era de exploración, sino de pura y dura supervivencia. Y Elcano toma una decisión que lo cambia todo. En lugar de volver por donde vinieron, decide seguir hacia adelante. Navegar hacia el oeste para llegar al este. Exactamente. Es una decisión monumental. Navegar por aguas controladas por los portugueses, que los ahorcarían si los atrapaban, con un barco que se caía a pedazos. Cuando esos 18 hombres desembarcan en Sevilla, descalzos, con cirios en las manos, yendo directamente a la iglesia para dar gracias, no solo traían un cargamento de clavo que pagó toda la expedición, traían la prueba empírica innegable de que el mundo era redondo y finito. Ya no era una teoría de filósofos griegos, era una realidad física que ellos habían medido con su propio sufrimiento. Es una locura. Literalmente midieron el planeta con su dolor. Pero si el océano era un abismo azul, la selva era un abismo verde. Cambiemos de escenario. Vámonos a 1541. Francisco de Orellana y el descubrimiento del río Amazonas. Otra historia que empieza como una búsqueda de riquezas y termina en un viaje de supervivencia que parece sacado de una película de terror. La expedición de Orellana es fascinante porque nace de un espejismo. Buscaban el país de la canela y el mítico El Dorado. Otra vez la ambición empujando los límites humanos. Se adentran en la selva desde los Andes, bajan de las montañas heladas a la humedad asfixiante de la cuenca amazónica. Se quedan sin comida. Gonzalo Pizarro, que lideraba la expedición original, manda opuesta a Orellana en un barco improvisado río abajo para buscar provisiones. Pero la corriente del río es tan brutal que Orellana se da cuenta de que no puede volver. Está atrapado en una cinta transportadora de agua que lo lleva hacia lo desconocido. Imagina el terror psicológico. Estar en un río que es tan ancho que a veces no ves la otra orilla, rodeado de una selva densa, oscura, llena de sonidos incomprensibles, depredadores y tribus que te lanzan flechas envenenadas, y no tienes ni idea de dónde desemboca ese agua. Podría ser una catarata gigante por lo que ellos sabían. Totalmente. Construyeron clavos con los zapatos de los caballos muertos para armar bergantines. Navegaron miles de kilómetros por el río más caudaloso del mundo. Durante ese viaje sufrieron ataques constantes. De hecho, de ahí viene el nombre del río Amazonas, porque Orellana y sus hombres juraron haber sido atacados por mujeres guerreras similares a las amazonas de la mitología griega, ya fuera un delirio causado por el hambre o mujeres reales defendiendo sus poblados. El mito bautizó al río. Orellana sobrevive y sale al Atlántico. Fue una proeza de navegación fluvial sin precedentes, pero también nos muestra cómo la naturaleza americana devoraba los delirios de grandeza europeos. Iban buscando ciudades de oro y terminaron comiendo raíces y suelas de zapatos solo para ver un día más. Eso me lleva a un punto crucial. Siempre hablamos de la conquista, del dominio, de la imposición de una cultura sobre otra, que por supuesto fue una realidad brutal y sangrienta de esa época. Pero hay un explorador que rompe este molde por completo, alguien que no conquistó, sino que fue absorbido por el continente. Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Para mí, su historia es la más profunda a nivel filosófico. El viaje de Cabeza de Vaca es la gran novela de transformación de la historia humana. Es la deconstrucción total del conquistador. Él llega a Florida en 1528 como tesorero de una expedición que es un desastre absoluto. Naufragan, son diezmados por las enfermedades, el hambre y los ataques. De cientos de hombres solo sobreviven 4, y Cabeza de Vaca pasa los siguientes 8 años caminando desnudo, literalmente desnudo como nació, atravesando lo que hoy es el sur de Estados Unidos y el norte de México. 8 años caminando. Y lo increíble no es solo la distancia, sino cómo cambia su relación con los nativos. Pasa de ser un conquistador arrogante a ser un esclavo, luego un comerciante y, finalmente, un chamán, un curandero respetado por las tribus. Es el triunfo de la empatía nacida de la necesidad extrema. Cabeza de Vaca pierde todo lo que lo definía como europeo: su armadura, sus ropas, sus armas, sus títulos. Al quedar desnudo frente a la inmensidad de América, no le queda más remedio que entender al otro para sobrevivir. Aprende sus idiomas, sus costumbres. Cuando finalmente se reencuentra con otros españoles, años después, en México, los soldados españoles no pueden creer que ese hombre curtido por el sol
de pelo largo y que habla lenguas extrañas, sea uno de los suyos. Y los nativos que lo acompañaban no podían creer que él fuera pariente de esos hombres que venían a esclavizarlos. Él se había convertido en un puente entre dos mundos. Su libro, Naufragios, es un testimonio antropológico brutal, una lección de que el verdadero descubrimiento a veces no es encontrar una tierra nueva, sino descubrir una nueva versión de uno mismo. Qué poderosa esa idea. El verdadero descubrimiento es una nueva versión de uno mismo. Y creo que eso nos obliga a reflexionar sobre el legado completo de estos grandes exploradores, porque la historia no es blanca o negra. Estos viajes trajeron avances científicos, conectaron el globo por primera vez, crearon el primer mercado mundial, pero también abrieron la puerta a la colonización, al colapso demográfico de civilizaciones enteras en América, a la explotación. ¿Cómo equilibramos la admiración por la hazaña humana con el peso de sus consecuencias? Es el gran dilema de la historia humana, ¿no? La innovación y la exploración casi siempre vienen acompañadas de destrucción. No podemos ni debemos borrar el sufrimiento que causó el proceso de conquista, las enfermedades que diezmaron a millones, la destrucción de culturas milenarias, la esclavitud. Esa es la sombra oscura e imborrable de esta época. Pero al mismo tiempo, si analizamos al individuo, al explorador en su barco enfrentando una tormenta en el fin del mundo, vemos la esencia de lo que nos hace humanos, una curiosidad insaciable y una resistencia inquebrantable. Estos hombres eran el instrumento de imperios, sí, pero en el momento de la verdad, en medio del Pacífico o en la selva amazónica, no eran imperios, eran seres humanos aterrorizados, aferrándose a la vida, empujando los límites de lo posible. Entender su época requiere que sostengamos ambas verdades al mismo tiempo. Fueron catalizadores de tragedias inmensas y protagonistas de proezas inigualables. Sostener ambas verdades me parece la forma más honesta de mirar al pasado. Y si miramos al presente o al futuro, ¿qué nos queda por explorar? Ya no es, hay continentes ocultos. Google Earth nos muestra hasta el patio de la casa de nuestro vecino. ¿Hemos perdido esa capacidad de asombro que tenían Balboa, Magallanes o Cabeza de Vaca? Yo creo que no la hemos perdido, simplemente ha cambiado de dirección. El mapa de la Tierra está completo en su superficie, pero los océanos, en sus profundidades abisales, siguen siendo un misterio absoluto. Conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo del mar. Y, por supuesto, está el espacio exterior. Marte es nuestra próxima terra incógnita. Los astronautas que viajen allí enfrentarán el mismo terror psicológico de estar desconectados, de no poder dar la vuelta. Y también está la exploración interior, la mente humana, el desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos navegando hacia nuevos abismos, creando nuevos mapas. La diferencia es que ahora las carabelas son naves espaciales o líneas de código. Pero el motor es el mismo, ese miedo mezclado con una curiosidad que nos prohíbe quedarnos quietos. Es fascinante pensar que, en el fondo, seguimos siendo esa misma especie curiosa parada en la orilla, mirando hacia el horizonte y preguntándonos qué hay más allá de los dragones. Hemos pasado de comer cuero en un barco de madera a planear colonias en Marte, pero el impulso de ir más allá del mapa sigue intacto. Ha sido un viaje increíble repasar la mente y las odiseas de estos exploradores. Nos dejan lecciones de resiliencia, de advertencia sobre la ambición desmedida y, sobre todo, nos recuerdan que la historia humana se escribe siempre al borde de lo desconocido. Contenido creado por Agustín Sancho, Cubero, para su canal. El comentario. Ahora también tenemos un segundo canal. El comentario, ambos disponibles en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias, contenido creado por Agustín Sancho, Cubero, para su canal. El comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.